Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, viernes 30 de septiembre. Wall Street cerró en rojo arrastrado por el mal desempeño del sector financiero en una jornada negra para el banco alemán Deutsche Bank y pendientes de la cotización del precio del petróleo tras la reunión de la OPEP. El Dow Jones de Industriales, su principal indicador, se redujo 1,07% hasta 18.143,38 unidades. El Standard & Poor's 500 se redujo 0,93% y el índice compuesto de Nasdaq 0,93%. El petróleo de Texas se incrementó 1,65% y cerró en $47,83 el barril, con un incremento de 78 centavos de dólar respecto al cierre anterior, mientras el petróleo del Brent de referencia de Europa se incrementó 1,12% y cerró en $49,24 el barril, con un aumento de 55 centavos de dólar frente a la última negociación. El aspecto principal, como vamos a ver, es la cautela en los mercados sobre un pacto cuyos detalles deberán cerrarse en la reunión prevista para el 30 de noviembre en Viena de la OPEP, y se contuvo la subida del precio durante la jornada de ayer. El oro avanzó a $1.327,1 la onza, la rentabilidad de la deuda pública a 10 años, los bonos del Tesoro se redujeron a 1,551% y el dólar ganó terreno frente al euro, que se cambiaba a 1,1213 dólares. Resulta interesante observar un análisis sobre lo que ha sido el acuerdo tras la reunión de la OPEP en Argelia, ¿no? Aprovechando la 15ª reunión del Foro de Energía. Y los precios se dispararon después de esta reunión el miércoles, de acuerdo a un acuerdo un tanto impreciso y vago para recortar la producción de crudo por primera vez desde que comenzó a desplomarse las cotizaciones del petróleo en el 2014. No obstante, en el día de ayer los precios se desaceleraron y muchos bancos, incluyendo el Goldman Sachs, UBS, Société Générale y Jefferies, no han modificado, y esto es lo importante, sus predicciones sobre el barril de petróleo en los 4 meses, como destaca Riva Gold y Georgie Couch. ¿Cuáles son las razones, se plantean, por las que el mercado es escéptico sobre un repunte duradero de los precios del petróleo? En primer lugar, el acuerdo puede colapsar antes de comenzar y ser formalizado. Los miembros de la OPEP planean aguardar hasta la próxima reunión oficial a finales de noviembre, el 30, para ultimar los detalles del acuerdo de los recortes de la producción. Por el momento no se ha anunciado ninguna propuesta formal al respecto, y el detalle sobre cómo alcanzar los objetivos del organismo son escasos. Esto quiere decir que los miembros del cartel tendrán que acordar las cuotas correspondientes a cada uno de ellos, además de determinar quién estará exento y quién realizará las mayores reducciones. Estos temas ya han desbaratado otros acuerdos para reducir la producción. El pasado miércoles, Irak dijo que no confiaba en las cifras de producción que suele utilizar la OPEP para determinar cuánto puede bombear cada país, mientras que se prevé que Irán solicite exenciones, como hemos comentado en Ecomundo, hasta que logre los niveles de producción con que contaba antes de las sanciones por el programa nuclear. En segundo lugar, aunque fructifique, el recorte sería insuficiente para aliviar la sobreoferta existente. El organismo propuso reducir su producción colectiva a entre 32,5 millones de barriles diarios y 33 millones de barriles al día, desde los 33,2 millones de barriles por día que registró en el mes de agosto. Tal recorte
representa apenas una fracción de los recortes que los productores acordaron en el año 2008. Si la OPEP reduce su producción a 33 millones de barriles diarios, eso no bastaría para equilibrar la oferta con la demanda de crudo, sino hasta el segundo semestre del próximo año 2017, según los cálculos de la Agencia Internacional de Energía. Además, algunos analistas estiman que los recortes podrían ser mucho más modestos de lo que pudiera plantearse. Gran parte de ello depende de lo que ocurra con Irán y Libia, donde la producción recién empieza a recuperarse, así como con Nigeria, donde puede volver a aumentar de acuerdo a los analistas. En tercer lugar, la OPEP no tiene buen historial de ajustarse a las cuotas. Los productores de crudo no han anunciado cómo harán que se cumplan las restricciones a la producción. Los analistas señalan que los países miembros a menudo no cumplen con sus cuotas, en especial cuando la demanda es sólida. De todos modos, algunos sostienen que la demanda actual es lo suficientemente débil y los inventarios son lo suficientemente altos y los precios lo suficientemente bajos para que los productores petroleros tengan incentivos para ajustarse a los recortes prometidos. No obstante, habría que ver los requerimientos de muchos países por necesidades presupuestarias de colocar nuevos aumentos, como hemos estado viendo en los últimos meses con Rusia e Irak. En cuarto lugar, la producción podría subir antes del acuerdo. Es posible en este acuerdo que no podría alcanzar sino hasta el 30 de noviembre como mínimo, de modo que la producción actual no se verá afectada. Mientras tanto, se prevé que los inventarios se acumulen en el cuarto trimestre, es decir, que antes de iniciar se va a continuar incrementándose la producción. Y esto aumentará los inventarios de este año, según el Banco de Inversión Suizo, UBS, un periodo en el que también existe la posibilidad de que el suministro que había sido interrumpido vuelva al mercado. En quinto lugar, los países productores que no integran la OPEP pueden arruinar la fiesta. Un pacto entre los productores de bajo costo puede ser contraproducente si un alza de los precios del petróleo incentiva mayores actividades de perforación en el mundo y los productores de mayores costos regresan al mercado antes de lo previsto. Si las cotizaciones del crudo exceden los $50 el barril, los productores estadounidenses de petróleo de esquisto probablemente incrementarán su producción. Es lo que hemos estado analizando sobre la banda de Jacob. Y hay muchas empresas que han quebrado en los Estados Unidos de petróleo de esquisto cuando los precios bajaron hasta $28 porque sus costos de producción rondan $38, $40. Pero muchas empresas que tienen deudas muy altas requieren de que los precios mejoren para incrementar su producción y de esa manera poder pagar sus deudas y poder continuar su producción. Y hemos ofrecido las cifras de cómo se han incrementado el número de refinerías de petróleo de esquisto. A su vez, las constantes mejoras tecnológicas de las petroleras siguen reduciendo los costos de extracción. Si el recorte propuesto se cumple rigurosamente y apuntara los precios, esperaríamos que resulte contraproducente a mediano plazo y genere una gran reacción perforadora en todo el mundo. Y esto es un detalle interesante. De acuerdo a los estrategas del banco de Goldman Sachs, quienes sacaron a colación la reducción de producción de la OPEP en 1987, que provocó un repunte de la actividad de las plataformas en tierra de los productores que no integran la organización, un incremento de la perforación, de manera que si sumamos la reducción de costos de extracción, y hay un anuncio muy interesante en el caso de Noruega, la empresa noruega
pues hizo una serie de innovaciones tecnológicas para reutilizar la maquinaria de extracción de petróleo y disminuir los costos de extracción de petróleo. Y si estos precios se disminuyen, pues indiscutiblemente que podría en un momento dado, al reducir la producción, aumentarse los niveles de extracción. Por otro lado, en el día de ayer, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos revisó al alza el crecimiento del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos hasta el 1,4% desde el 1,1% anterior. El dato final del Producto Interno Bruto del segundo trimestre experimentó un crecimiento anualizado de 1,4% entre abril y junio, tras 3 décimas por encima de la segunda estimación del dato, según datos publicados por este Departamento del Comercio de Estados Unidos. Los expertos consultados por Bloomberg esperaban un avance del 1,3%. Recordemos que en el primer trimestre la economía norteamericana creció entre 0,8%, por lo que el dato del segundo trimestre supone una aceleración del crecimiento. Y este es un elemento interesante porque no obstante esta situación existe tanto por la Reserva Federal, Janet Yellen, como por Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional, una serie de preocupaciones en torno a este crecimiento de los 2 primeros trimestres y lo que va de este tercer trimestre. Pero será hasta el lunes cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.